Bueno, por fin, ¿no? Oiga, tremenda lucha. Primero que todo, pues, quiero agradecer a todos por estar aquí hoy y querer escuchar acerca de esta historia de amor entre JavaScript y C++. Bueno, quise ponerle ese nombre porque en realidad tiene que ver con parte de la historia de JavaScript y cómo JavaScript termina siendo mejorado por otros lenguajes en la parte nativa, en los temas en los que tiene problemas de rendimiento. Entonces, va más enfocado por ese lado, así que hoy vamos a estar hablando del tema. Entonces, iniciemos. Iniciamos con esta breve historia de JavaScript. JavaScript fue creado hace más de 23 años por Brendan Eich. ¿Listo? Todos nosotros sabemos eso. Y cuando fue creado, se creó con la finalidad de hacer páginas web que eran estáticas en su momento. Brendan Eich tomó como ejemplo todo lo que ocurría con Java y cómo Java quería hacer cosas para la web con apples y ese tipo de cosas, y terminaron construyendo un lenguaje de scripting, JavaScript. ¿Listo? Pero en ese camino, JavaScript se fue transformando y la finalidad principal con la que nació fue cambiando paso a paso. Conforme mucha gente más iniciaba a adoptar el lenguaje, iniciaron a construir nuevas librerías que permitían ya pasar de la web estática a una web rica en experiencias y en interfaces. Esa web terminó incluyendo un montón de características como el manejo de video, audio, ya todos nosotros conocemos esas características especiales, renderizado 3D, ¿listo? Y por último, en la actualidad vamos en la web VR, ¿listo? Que ya podemos hacer web para ver con las gafas virtuales. Pero obvio, esto terminó introduciendo nuevos problemas en el ecosistema de desarrollo de JavaScript. Ya conocimos la finalidad principal por la que fue creado y nosotros terminamos como comunidades dándole un uso vasto a JavaScript en muchos ámbitos. Terminamos utilizándolo para hacer el manejo de algoritmos de encrypting, digámoslo así, cosa para la que no fue creado. Terminamos usándolo también para hacer cálculos de simulaciones físicas en videojuegos que hacemos también para el navegador, cosa para la que tampoco fue creado. Y por último terminamos renderizando simulaciones físicas, simulaciones tridimensionales, digámoslo así, en las que, claro, en todos estos ámbitos podemos utilizar JavaScript, pero el hecho de que podamos usarlo no quiere decir que sea idóneo para ejecutar estas tareas. Bueno, entonces, para poder resolver estos problemas críticos de performance en JavaScript, básicamente un grupo de tesos se ideó hace muchísimos años, desde hace mucho rato, algo que se llama funciones de interfaces foráneas, o FFI. ¿Listo? Y con esto lo que se busca es obviamente ayudarle a JavaScript a que pueda tener un mejor rendimiento en las aplicaciones que se crean, delegando esas funciones en las que JavaScript no es muy bueno, ¿listo?, a un lenguaje nativo. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, FFI es un complemento que nosotros podemos usar en Node, un complemento con el cual nosotros podemos tomar esa función que está fallando en JavaScript o que tiene un performance crítico y llevarla a C++ y ahora sí escribir todo en lenguaje nativo y luego poder utilizar esa función dentro de Node o dentro de otros entornos en donde queramos usarla, utilizar el lenguaje nativo directamente ahí. Pero entonces, esto es lo que me hace pensar a mí que aquí hay una historia de amor muy bonita entre estos dos lenguajes. Obvio, con el paso del tiempo se va proliferando y FFI termina funcionando para también llamar Rust y otros lenguajes para que trabajen de la mano con JavaScript. ¿Listo? Entonces, veamos un breve ejemplo, una demostración. ¿Listo? Bueno, se ve bien. Para poder utilizar FFI nosotros primero tenemos que instalarlo. Sabemos que es un complemento de Node.js. Entonces podemos utilizar npm o yarn, ¿listo? Y ejecutar el comando que vemos acá en pantalla. Y luego de ejecutar ese comando, debemos tener claro que podemos iniciar a escribir parte de nuestro código en lenguajes nativos. Este es un ejemplo de lo que podríamos hacer. Obvio, hace un rato dije que JavaScript no estaba hecho para hacer todo esto de las simulaciones físicas y renderizaciones tridimensionales que van mucho más allá de renderizar un modelo que tenga 1 millón de polígonos. Cuando los modelos se pasan ya, digámoslo así, a 1 billón de polígonos en simulaciones, pues entonces JavaScript ya queda descartado como lenguaje. Entonces, este ejemplo sufre un problema, que no estoy mostrando un ejemplo sobre ese tema, porque quiero que cada uno de ustedes sepa que puede implementar fácilmente
una función hecha en un lenguaje nativo para que funcione con JavaScript. Así de sencillo. Entonces aquí tenemos el ejemplo y vemos que debemos escribir algunas directivas de compilador, muchas veces, listo, y utilizar el comando extern-c. Este comando lo utilizamos básicamente porque muchas veces utilizamos C++ acá, un momento me pasé, no, C++, y nos permite pues poder exportar cada una de estas funciones. Una vez tenemos ese código, para poder probar lo que hicimos, para poder probar FFI, lo que hacemos es que nos venimos acá a un servidor Node que podemos crear y hacer nuestra primera prueba de cómo se importan y se exportan estas funciones C++. Entonces, encontramos que lo primero que debemos hacer es importar el módulo, ¿cierto? Y una vez importado el módulo, llamamos lo que viene siendo la librería de FFI. FFI, a través de library, nos permite a nosotros preguntar cuál es la ruta en la que tenemos el archivo C++. Si observan, yo no he hecho ningún proceso de compilación aquí, yo simplemente hice una función C++ y me vengo acá, llamo library y a través de library termino importando esas dos funciones que yo hice en C++. ¿Listo? Entonces, una vez yo llamo estas dos funciones, obviamente, como C++ es un lenguaje tipado, y es algo que JavaScript no es porque tiene una naturaleza dinámica, digámoslo así, entonces podemos acá describir cómo está construida nuestra función, qué recibe, qué parámetro recibe, qué parámetro devuelve, ¿listo? Y qué parámetros recibe. Bueno, y lo mismo hacemos acá, cuando invocamos la función de división, qué parámetro devuelve y qué parámetro recibe. Y listo. Ahí ya estamos implementando FFI y ya él se encarga del resto. Ya tenemos nuestras funciones C++ importadas en un servidor Node. Y lo que hacemos es, bueno, aquí el ejemplo, un momento, yo le disminuyo la pantalla de esto. Disminuyo el tamaño acá. Un momento. Upa. Ah, sí. Me dicen si ven por allá atrás y no ven. Uy. Bueno, en fin. El hecho es que, como ustedes pueden ver acá, yo tengo escrito un servidor en Node básico. Llamando el módulo HTTP de Node, termino obviamente construyendo el servidor y pasándole la función con la que voy a manejar las peticiones. ¿Listo? Entonces, una vez la persona acceda al servidor, va a poder ejecutar estas funciones y yo le envío la respuesta de lo que hace las operaciones que ejecutan esas funciones C++ en ese momento. Y cuando los ejecuto, termina enviando los resultados al frontend. ¿Listo? Entonces, este es el concepto de lo que hace FFI en el fondo, cómo podemos importar esas funciones. Pero resulta que esto no lo es todo, porque tiene unas desventajas también. Y esas desventajas tienen que ver, bueno, una vez ejecutamos el servidor, madre, no sé por qué está saliendo tan pequeño. Ahí. Y esas desventajas tienen que ver, ese es el resultado de cuando ejecutamos nuestro servidor. Listo, se ejecuta la función. Y las desventajas tienen que ver con que FFI, cuando lo implementamos, estamos agregando una nueva capa de complejidad a nuestra aplicación, porque veníamos escribiendo todo en JavaScript y terminamos agregando un nuevo lenguaje. Ahora se vuelve más complejo el proceso de mantener nuestra aplicación, ¿listo? Y por ende también la escalabilidad de nuestra aplicación. Una vez en nuestra aplicación hecha con JavaScript, si cambiamos también los inputs que va a recibir la función de C++, vamos a tener que volver a escribir un montón de código C++ para procesar el resultado de salida de la función C++. Entonces, esa es otra de las complejidades y de los problemas que hay para mantener cuando implementamos FFI. Y por último, es experimental. En muchos proyectos que estén en producción no vamos a ver implementaciones con FFI. ¿Listo? Es experimental, lo podemos usar para aprender y saber que podemos fusionar dos lenguajes para que ejecuten una tarea. Entonces, mis hermanos, ¿qué otra alternativa tenemos? Bueno, Emscripten. ¿Listo? Emscripten tiene unas ventajas de las cuales carece FFI. Como primero, es un conjunto de herramientas creadas, que se crearon obviamente, para compilar el código que escribamos en C++, ¿listo? ASM y JavaScript.
¿listo? También a WebAssembly. Y está construida para hacer uso de LLVM, que sabemos que en el fondo lo que hace LLVM es que le permite optimizar al máximo el proceso de compilación, ¿listo? Y en el fondo lo que hace Emscripten es que podemos escribir cualquier código nativo en C++ y exportarlo para que sea una librería JavaScript por completo. ¿Listo? Entonces, sus ventajas. Nos permite generar código optimizado. Si nosotros, al ejecutar el comando de Emscripten, le pasamos dos parámetros, un parámetro que maneja la optimización, resulta que esto va a manejar el rendimiento de la librería que exportamos de C a JavaScript de una manera exponencial. Bueno, aquí, como ven en esta charla, yo no me enfoco en hablar de performance, porque precisamente hay otras charlas en las que les van a hablar a ustedes de performance. Entonces, no quiero que existan colisiones en este tema. La optimización en Emscripten cambia de un nivel a otro. Nosotros podemos probar con el nivel O2 o con el nivel O3, que es con los que más uno hace muchas veces ejemplos. ¿Listo? Otra de las ventajas que tiene Emscripten es que nos permite ya nosotros no tener que estar manteniendo dos bases de código, como nos pasaría si estuviéramos usando FFI. ¿Listo? Manteniendo el proyecto que tenemos ya escrito en C++ y manteniendo lo que teníamos escrito ya en JavaScript. Bueno, entonces, ¿cómo iniciamos nosotros a implementar Emscripten? Como primero, obvio, tenemos que ir a la página y desde la página poder descargar el SDK de Emscripten para poder usarlo de manera nativa en nuestro lenguaje, en nuestro sistema operativo. ¿Listo? El primer paso es este, descargar el SDK. Ellos tienen el repositorio en Git. Y luego de descargarlo podemos acceder a la carpeta. Y una vez accedamos a esa carpeta, debemos actualizar el SDK que hayamos bajado. Porque, ojo, cuando lo descargamos, él no nos baja con la última versión que existe. Nos baja con una versión estable. ¿Listo? Entonces tenemos que hacerle un git pull para poder bajarlo. Luego ejecutar dentro de esa misma carpeta, que tiene una jerarquía donde están todas las herramientas del SDK, el SDK para que se actualice a la última versión. Y por último, decirle que me active esa última versión con este comando de acá, que a su vez puedo luego pasarle a mi sistema operativo con las variables de entorno actualizadas para poder ejecutar Emscripten. Entonces, ya hablamos mucho de Emscripten, ahora pasamos a una pequeña demostración. Lo primero que todos debemos saber es que para poder usar Emscripten y poder hacer los ejemplos que vienen con él, sí, tengo problemas acá con esto, debemos tener un servidor, ¿listo? Y ese servidor puede estar escrito en Express o en lo que ustedes quieran, ¿listo? Pero debemos tener un servidor. ¿Por qué? Porque cuando compilemos con Emscripten vamos a generar archivos estáticos que podemos obviamente utilizar, porque se compilan librerías JavaScript, ¿listo? Bueno, entonces, como ustedes pueden ver acá, se crea el servidor con Express y hay algo importante a tener en cuenta cuando creamos el servidor. Les va a pasar que van a encontrar un error en cualquier servidor que intenten ejecutar un archivo compilado con Emscripten. ¿Por qué? Porque van a encontrar que esos servidores que existen, ya sea en Python y otros lenguajes, no traen habilitado el main type que estamos viendo acá. No viene habilitado por defecto. Entonces, independientemente de la herramienta que estén utilizando para crear servidores, deben pasarle el main type de WASM. Bueno, ok. Entonces, una vez tenemos creado nuestro servidor, lo que nosotros pasamos a hacer es algo totalmente diferente a lo que estábamos haciendo. Oye, me está matando el layout. A lo que estábamos haciendo con FFI. Si notaron, en FFI yo lo que estaba haciendo era que construía una función C++ y la llamaba desde JavaScript, ¿cierto? Pero con Emscripten yo tengo esa posibilidad y una más, una que me parece muy interesante para todos los que están aquí hoy, y es la de llamar JavaScript dentro de C++. ¿Ok? Esto es poderoso porque nosotros escribimos un montón de líneas de código de JavaScript todos los días y esas líneas de código son optimizadas por la bien que tengamos en nuestro navegador, ¿cierto? Pero si pasamos por acá por Emscripten y utilizamos el macro EMJS, él nos va a permitir a nosotros construir funciones
que vamos a poder ejecutar en C++, y cuando las compilemos se convierten en esa librería JavaScript que necesitamos. Pero ojo, optimizadas. Entonces va a funcionar mucho más rápido y va a funcionar mejor nuestros programas. Obvio, esto aquí está un poquito pegado. Yo ahorita les muestro más bien en el editor, les voy mostrando y ejecuto los ejemplos para que los vean. Si el tiempo me alcanza, obviamente, bueno. Entonces, una vez tenemos creado el macros, aquí no se alcanza a ver, por acá. Allá tenemos nuestro archivo CPP. Dios. Y miren por acá abajito, tengo mi función main. Y en la función main yo invoco, ¿sí ven? Yo invoco acá la función que creé con el macro m.js. Y esto, sí, ya veo por allá que me dicen que amplíe, pero se me suben. Entonces, ya haciéndolo así en el main, en la función main, yo puedo pasar a crear ahora sí una página estática normalita en la que yo pueda llamar mi librería, porque ya compilé todo mi código y termina convirtiéndose en una librería que yo puedo llamar, como por ejemplo en este caso, Rectangle.js. ¿Listo? Una vez lo hago, pasamos a la parte interesante, que es donde mscripten es fuerte y es para lo que se utiliza el SDK, para llamar el compilador que mscripten tiene ahí dentro de su toolchain o dentro de sus herramientas. Obvio, debemos pasarle la ruta del archivo que queremos que compile, en este caso es mi archivo C++, y podemos decirle si queremos que nos genere un archivo WASM, que entendemos que es mucho más optimizado que un archivo JS, corre más rápido. ¿Listo? No solo eso, también vamos a poder decirle si existen estos macros como los que vieron ahí, que yo mostré de M.js, que vamos a exportar código C++ y vamos a usarlo también en el frontend. Y por último le pasamos el parámetro -o rectangle y con este parámetro él termina generándonos la librería JavaScript que nosotros deseábamos que nos generara y optimizada. Entonces, cuando vamos a ver el resultado, vemos que él nos genera dos archivos. Miren que yo le puse -o, el nombre del archivo .js, y él automáticamente, como tenía el flag WASM igual a 1, me generó también un archivo WASM. Esto es lo que hace que sea necesario tener un servidor para poder ejecutar estos ejemplos, porque terminamos llamando el código de WASM. ¿Listo? Y, bueno, aquí lo vemos, es un ejemplo muy básico, el resultado, y es el canvas. El mismo canvas que utilizamos en JavaScript, el mismo canvas de JavaScript, pero esta vez optimizado a través del uso de mscripten. ¿Listo? Ahora, M.js es un macro especial para el llamado de código JavaScript dentro de C++, eso lo acabo de decir. ¿Listo? Y dentro de todo el código que yo tengo allá, tenemos una directiva, llamémoslo así, de mscripten, que nos permite a nosotros también, un momento, ¿qué pasó acá? Que nos permite también a nosotros obligar a LLVM, lo digo muy rápido, disculpas, a no eliminar el código muerto que tengamos ahí, esas funciones que no estamos usando. ¿Listo? Y que también nos permite exportar esas funciones para ser utilizadas en nuestro frontend con JavaScript, ¿cierto? Entonces, vamos a animar ese ejemplo, lo que vimos ahí, y lo vamos a hacer con un rectángulo normal. A ver, yo tengo por acá corriendo uno de mis servidores. Este es el del ejemplo, y vamos a irnos acá. Entonces, este es el servidor que vimos, que creamos. ¿Listo? Bueno, y cuando lo ejecutamos, ya sabemos que estamos melos. Apenas lo ejecutamos, ya estamos melos. ¿Listo? De una. Y entonces, una vez sabemos que estamos melos, pues podemos iniciar a ejecutar esas librerías que creamos con C++ y JavaScript. Eso es muy bonito, muchachos. O sea, ahí lo tenemos, o sea, bonito, de una. Optimizado también. Oye, les repito, no les estoy hablando de performance porque va a haber una charla en ese tópico. ¿Listo? Y entonces ya, ahí estamos melos. Y ahora queremos estar mucho más melos, ¿sí o qué? Entonces nosotros queremos que uno de estos dos elementos que tenemos aquí se muevan, para nosotros decir, ahora sí estamos melos. Ahora sí podemos hacer videojuegos con esta vaina, ¿sí o qué? Que es lo que nos gusta a muchos. Y ahí lo tenemos animado. ¿Sí ven? Bueno, acá en mi pantalla más fluida, estamos haciendo una videollamada
Y esa videollamada obviamente hace que todo se vea con un lag tremendo. Dirán, este man nos está echando mentira ahí, optimizado. No, pero no estoy mintiendo, bueno, es eso. Entonces, muchachos, ese es el poder que podemos alcanzar con Emscripten para poder hacer ejemplos con JavaScript. Y lo más poderoso de esto es que yo esto no me lo estoy inventando, sino que imagínense que empresas tan poderosas como Unity, como lo vemos acá, como Unreal Engine, acá vemos un ejemplo, han portado sus engines con Emscripten. Okay, lo han portado con Emscripten. Y lo más interesante del tema es que cuando revisamos, vemos que si nosotros hacemos un juego en Unity y lo ejecutamos, vamos a poderle decir que nos lo exporte con solo un botón. Entonces uno dice, wow, qué maravilla, ¿cómo es esto posible? Pues bueno, les cuento que Emscripten permite que uno utilice las directivas del compilador que él tiene y así pueda uno explicarle a él qué quiere que ejecute, qué quiere que omita de C++ y qué quiere que una librería como OpenGL y WebGL también utilice y qué no. Como por ejemplo, uno de los problemas más grandes con los que me encontré yo, sí, yo les tenía un ejemplo de un juego para que lo vieran y todos dijeran, wow, qué chimba, brutal, pero me corchó Emscripten hasta cierto punto. Porque resulta que inicié a utilizar las directivas del compilador, ¿cierto? Y el game loop de los videojuegos o el main loop no se implementa de la misma forma. Mala noticia, caballeros. Todos los que hacemos videojuegos tenemos que implementarlo de una manera distinta. Entonces, eso es algo de los que les voy a estar hablando en el canal de la Fundación Hackdo en YouTube. De ahora en adelante, ya voy culminando esta charla y les voy a enseñar en ese canal cómo hacer lo que no logré hacer con el archivo SDL en este poco tiempo. Bueno, entonces eso quiero que todos vean. Y bueno, los dejo con estos últimos ejemplos para que vean pues el poder que tiene Emscripten y cómo se está utilizando ya en la industria por todos estos grandes players o jugadores. Bueno, entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Y